Es innegable y puede ser incluso una obviedad que, tanto el fenómeno de la cultura como el de la comunicación, responden y son regidos por el sistema al que llamamos sociedad. Entendemos por sociedad un grupo de individuos marcados por una cultura en común, estilo de vida, folclore propio, criterios compartidos, costumbres selladas, y que están relacionados entre sí en el marco de una comunidad. Principales corrientes teóricas sobre la comunicación. Esta perspectiva se enfoca fundamentalmente en el cambio social y en las contingencias que van ocurriendo y que provocan cambios históricos. Esta visión es contraria a la idea del estancamiento social. Por lo tanto, enfatiza en la diacronía o cambio en el tiempo, en contraposición a las teorías funcionales y estructurales que enfatizan en la sincronía, es decir, que tienden a considerar los fenómenos como estables a lo largo del tiempo. Estructura cultural, rasgos y complejos. Los conceptos de rasgo cultural y de complejo cultural son propios de una manera de abordar el problema que analiza todos los aspectos del hombre y de su mundo en componentes, que, con sus permutaciones y combinaciones, constituyen los todos más amplios que distinguimos como culturas singulares. La cultura no solo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. Sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos diferenciando nuestros gustos, nuestros valores relativos, nuestra forma de ver la vida y nuestra propia escala de valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad, o sea, formamos nuestra individualización cultural. Los fenómenos de la cultura y la comunicación en la sociedad. En las 2 últimas décadas, la sociología ha descubierto la importancia de la comunicación como materia prima de la sociedad y de todo aquello que pueda calificarse como social. En los diversos campos de investigación aplicada, la tendencia actual es la de definir la entidad social en términos comunicacionales. La empresa, la familia, las asociaciones, la escuela, la ciudad, y todas las formas de participación social se vienen estudiando como sistemas comunicativos. Este cambio de perspectiva es una operación cultural que tiene obviamente sus propios presupuestos epistemológicos y metodológicos, pero estos presupuestos quedan en el fondo de las argumentaciones y no suelen hacerse explícitos. El impulso de fondo de este nuevo planteamiento está en la afirmación de una observación-representación de la sociedad como mind, es decir, como realidad virtual. De la comunicación. Esta conceptualización que es, al mismo tiempo, cultural, científica e histórica se remonta en sus orígenes al S-17 y experimentó un desarrollo notable con la filosofía idealista. Hoy en día ya no es una cuestión meramente de teoría del conocimiento, o, en general, de epistemología. En el cambio de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, la cultura de la modernidad, dominada por el pensamiento ilustrado y el idealismo, ha generado conocimientos y tecnologías específicas, informáticas, cognitivas, cibernéticas, telemáticas, visuales y, en general, comunicacionales, que han realimentado ese mismo cambio social. El resultado es que la sociedad ya no es vista como compuesta por hombres, por acciones e interacciones concretas, ni por sus productos, sino más bien por una entidad, material e inmaterial al tiempo, y en sí misma carente de cualidad, que es llamada comunicación. Muchos continúan pensando que la comunicación es un vehículo de transmisión de contenidos y con frecuencia, consideran la comunicación misma como un contenido. Pero la nueva tendencia a la que me estoy refiriendo no va por esta línea. Un número creciente de sociólogos mantiene que la comunicación es solo una forma, o una presentación de selecciones que son distinciones, por así decir, mecánicas, escogidas sin intencionalidad y sin una subjetividad humana encaminada a un fin. Como he comentado en otro lugar, esta es la mayor diferencia entre el neo-funcionalismo postparsoniano G. Alexander y el neofuncionalismo antiparsoniano N. Lamin. Para situar este debate, es útil revisar el punto de vista de Parsons sobre la cuestión. Según este, se puede describir la condición humana como interacción e interdependencia entre 4 sistemas: organismo, personalidad, sistema social, cultura. Los parsonianos continúan manteniendo que lo constitutivo del sistema social son las normas, y que la comunicación social es humana en la medida en que es el resultado de las interacciones entre actores, los cuales, desde su personalidad, interiorizan e interpretan una cultura.
Los postparsonianos conceden en este marco conceptual una mayor importancia a la contingencia en todos los niveles, aunque para ellos la materia prima de la sociedad sigue siendo la misma. Por el contrario, los antiparsonianos sostienen que por sistema social no se debe entender un sistema normativo, sino más bien un sistema comunicativo. Las normas serían, en este caso, un producto de la comunicación, un side effect, un BY product de las elecciones comunicativas en tanto en cuanto consiguen estabilizarse. Principales corrientes teóricas sobre la comunicación. Teoría estructural funcionalista. La teoría estructural funcionalista fue desarrollada por Laswell. Esta, al igual que casi todas las teorías de la comunicación, hablaba del poder de los medios de comunicación frente al público, frente a las masas. Esta teoría tenía como principio lograr la persuasión por medio de las siguientes preguntas. ¿Quién dice qué? ¿A través de qué medio? ¿A quién y con qué efecto? Preguntas que, en últimas, se referían, sobre todo, al poder político de los medios y al análisis de contenidos de lo que transmitían o emitían. En ella se prestaba especial atención a la superficie de los discursos, es decir, a lo que la información podía lograr en un primer momento. En lo que se refiere a la función social de los medios, esta consistía en supervisar y vigilar el entorno, o sea, al gobierno, al Estado, y en transmitir la herencia social, función que debía ser cumplida mediante la educación, así como con la organización y estructuración de los instrumentos sociales, lugar donde los medios de comunicación tenían una gran preponderancia. Por otro lado, esta teoría enunció la posibilidad inherente a los medios de crear rituales a medida que la información se fuera introduciendo en el público, así como la capacidad de estos de generar temas de conversación sobre diferentes áreas y de definir la identidad de consumo del público en general. Teoría crítica. La teoría crítica representa uno de los capítulos más importantes para la teoría sociológica del siglo XX. En lo que atañe al estudio del papel de los medios de comunicación, esta también tomó como punto de partida a la teoría de los efectos, la cual decía que los medios de comunicación masiva tenían efectos sobre la sociedad sin que ésta pudiese impedir dichos efectos. Más bien creía que, cuando se enviaba un mensaje, el público lo recibía, sin discriminación alguna, se veía afectado por él. Max Horkheimer, el representante más notorio de esta escuela, pensaba que los efectos de un mensaje eran diferentes a la efectividad que éste podía tener sobre el público. Es decir, pensaba que un medio podía emitir determinada información con la idea de lograr un efecto concreto, pero que dicho efecto podía no ser eficaz en términos de lo que se estaba pensando y deseando cuando se envió y que, por lo tanto, esto podía ser completamente negativo para la sociedad de masas. De igual manera, tenía en cuenta el tiempo que se podía demorar un medio en crear un efecto, haciendo que, por primera vez, se hablase de los medios inmediatos, de los medios de mediano plazo y de los medios de largo plazo, de donde se colige que los efectos se debían pensar teniendo en cuenta estos tres tipos de medios de comunicación. Teoría de los efectos. Los antecedentes de esta teoría son la consolidación del cine y la prensa, la aparición de la radio, la expansión industrial y la cultura urbana. Esta teoría nace del estudio de importantes sociólogos como Max Weber, Emil Durkheim y Max Horkheimer, quienes veían como principio del periodismo a la sociedad de masas, es decir, a un público indiferenciado al que se le enviaba un mensaje para lograr un efecto específico y al que se trataba de persuadir acerca de algo concreto a través de los medios de comunicación. La teoría de los efectos fue el resultado del trabajo que sobre el análisis de los medios de comunicación hicieron las escuelas de la sociología empírica, la sociología positivista y la teoría crítica, haciendo que se hablase de un tema en el que se daba por sentado que el fin único de la comunicación era transmitir mensajes o información, y que lo que pasara durante este proceso no era ni de interés intelectual ni de interés práctico. La teoría de los efectos hizo que los dueños de los medios buscasen manejar de forma más racional la información, aunque ello no implicó que la manejasen de mejor o peor manera que como lo venían haciendo, sino que más bien entendieran el poder que tenían y buscasen aprovecharlo. Teoría del conductismo o de efectos limitados. Esta teoría retoma la teoría de los efectos, pero dándole un gran giro, lo cual dio pie a la concepción que actualmente se tiene de la relación medios-público. La teoría del conductismo o de efectos limitados habla de los efectos que los medios logran en el público,
Pero, a diferencia de la teoría de los efectos, ésta entiende y percibe que la gente se deja persuadir de los medios solo si quiere y, por lo tanto, ya no asume al público como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo. El público puede cambiar de canal de televisión, puede cambiar de emisora, puede apagar los aparatos de los cuales se sirven los medios, puede no prestarles atención, etc. Es en ese momento cuando se entiende la importancia del entorno frente a la información, es decir, que entre el emisor y el receptor hay un contexto por donde la información pasa y por donde ésta puede transformarse, pues no todo el público recibe una información del mismo modo, ya que el efecto que ésta produce depende del medio social, político, económico y cultural, es decir, depende del receptor. De la anterior conceptualización es de donde nacen los estudios sobre las características de los receptores y la influencia del contexto, pues los medios ya no determinan maneras de pensar y de actuar, sino simplemente las refuerzan de diferentes maneras y bajo diferentes circunstancias. En algunos casos con mayor impacto que en otros. Este modelo de comunicación complementa el planteado por Laswell al enunciar que el lugar donde se da el mensaje es de capital importancia, lo que, por descontado, termina por implicar que el público tiene opiniones y, por lo tanto, complementa el mensaje, es decir, produce un efecto de retroalimentación, feedback. Teorías de los medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. La teoría de la agenda setting se desprende de la teoría de los efectos, en la cual se pensaba que los medios tenían como objetivo lograr un efecto generalizado sobre la masa, efecto que ésta recibía sin tener en cuenta ni el contexto ni sus criterios. Es decir, en esta teoría el público era un ente inerte que recibía mensajes y los asumía sin análisis ni cuestionamientos. La teoría de la agenda setting plantea que los medios de comunicación escogen los temas sobre los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden y la manera de transmitirlos. Un ejemplo práctico de esto lo constituyen los noticieros y el tema del terrorismo. En casi todas las emisiones de estos se hace mención de este tema, independientemente de si es o no noticia ese día. Los medios elaboran con antelación una agenda de trabajo sobre la información que van a difundir, determinan la importancia de los hechos del país y del mundo y les asignan un orden planeado y pensado, racionalmente con el objetivo de lograr mayor audiencia, un mayor impacto y una determinada conciencia sobre cierto tema, a la vez que deciden cómo evitar referirse a determinada información, etc. El ejemplo más contundente de la puesta en práctica de esta teoría lo podemos encontrar en la televisión, la cual, en definitiva, es un medio hegemónico, como casi todos los medios, pues moldea el entorno comunicativo y asume la información como un espacio de poder. Teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría se desarrolló entre 1900 y 1940. Su principal postulado dice que los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que se da por cierto y verídico, es decir, que lo que un medio de comunicación diga, por ejemplo, que se desató una guerra, es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado. Esta es una teoría que entraña, indudablemente, muchos peligros, pues jamás pone en entredicho la veracidad de la información que suministran los medios y por el contrario, legitima la capacidad de estos de moldear conductas y de estimular a las masas para que éstas respondan, entendiendo a las masas, como a un grupo sin criterio que puede ser manipulado por los medios, los cuales, a su vez, son instrumentos de los poderes públicos y privados. Sociología positivista. Esta corriente de la teoría sociológica, en lo que se refiere al análisis de los medios de comunicación, tomó como punto de partida la teoría de los efectos, la cual decía que los medios de comunicación masiva tenían efectos sobre la sociedad sin que ésta pudiese impedir dichos efectos, más bien creía que, cuando se enviaba un mensaje, el público lo recibía sin discriminación alguna, se veía afectado por él. La sociología positivista afirmó que los medios masivos no solo eran perjudiciales sino que también lograban aspectos positivos y benéficos dentro de la sociedad, pues podían cumplir con ciertos fines sociales que ayudaran al desarrollo del hombre como ser pensante, sin importar si estos fines tan solo se podían cumplir en el mediano o largo plazo. Asimismo, entendía al público como una masa con particularidades que la caracterizaban, pues enunciaba los efectos de los medios a nivel individual, grupal,
social e institucional, yendo más allá de lo general y enfocándose un poco más en las características particulares de los grupos sociales. No obstante, no logró caracterizar eficazmente tales divisiones de la manera en que hoy en día la comunicación las entiende. Sin embargo, esta teoría implicó un gran salto teórico que puso en entredicho el enorme poder de los medios frente a lo que ellos veían como un todo, la sociedad de masas. Los teóricos más importantes de la escuela de la sociología positivista fueron Émile Durkheim y Max Weber. Estructura cultural, rasgos y complejos. Concepto difícil de definir, tema debatido por antropólogos y sociólogos. Teniendo en cuenta que cultura y sociedad son términos equivalentes, podemos decir que la cultura es un sistema de comportamiento que comparten los miembros de una sociedad. Y una sociedad es un grupo de personas que participa de una cultura común, Ortonhand. Contenido de la cultura. Las instituciones. Las instituciones sociales son pautas, modelos o patrones, pattern, en inglés, de comportamiento que tienen carácter normativo dentro de una sociedad. Estos modelos también se llaman costumbres. Algunas son obligatorias y se denominan mores, conllevan, por tanto, sanciones si no se cumplen. Cuando una persona dice, si se enteran mis padres, se está refiriendo a normas de este estilo. Si estas mores están sancionadas jurídicamente, se convierten en leyes. Las ideas. Hay que incluir aquí, ante todo, los conocimientos y creencias. Los conocimientos suelen estar distribuidos socialmente, en las sociedades avanzadas, entre los diversos especialistas de cada materia. Vamos, por ejemplo, a consultar al médico o al abogado. Las creencias están difundidas ampliamente y tienen escasa objetividad. No son verdaderas ni falsas. Es lo que todo el mundo cree. Los materiales. Es decir, las cosas u objetos que pertenecen a una cultura. Es lo que se llama a veces cultura material, para diferenciarla de la cultura inmaterial, instituciones e ideas. Sin embargo, ambas están estrechamente unidas. Cada cultura produce los objetos que corresponden a sus ideas e instituciones. Los objetos culturales tienen casi siempre un valor simbólico que solo puede ser comprendido en el interior de la cultura que los ha producido. Las técnica o tecnología, cuyo conjunto da lugar a las industrias y los oficios. Cada cultura cuenta con numerosas técnicas para el cuidado del cuerpo, parto, lactancia, descanso, juegos, comidas, para la adquisición de productos, caza y pesca, agricultura, minería, para la producción de objetos e instrumentos, para el transporte, para la construcción, para el comercio, etc. Desde otro punto de vista, todos los elementos culturales pueden dividirse en rasgos y complejos culturales. Un rasgo es la más pequeña de las unidades culturales. Por ejemplo, un pañuelo, rasgo de la cultura material, o una inclinación del cuerpo, rasgo de la cultura inmaterial. Un conjunto de rasgos estructurados en un sistema unitario dan lugar a un complejo cultural. Por ejemplo, la danza del pañuelo, que tiene un alto sentido simbólico y se encuentra en numerosas culturas, pero nunca de forma idéntica. También se puede hablar de universales, alternativas o especialidades, según que un rasgo o complejo cultural sea común, de carácter electivo o pertenezca únicamente a un grupo social. En España la monogamia es un universal en la institución matrimonial. En cambio, en el campo religioso o político, poseemos diversas alternativas. Algunos comportamientos, por fin, son considerados como especialidades de la juventud o de determinados grupos profesionales. Cuando un grupo manifiesta un elevado número de rasgos y complejos culturales, especialidades, entonces se puede hablar de una subcultura. Subculturas y contraculturas. Integración cultural. Socialización.